Buenas tardes. Tengo la misión de contarles algo de los reguladores, fitorreguladores que se usan en los nogales. Represento la empresa Valent Bioscience en Chile y somos líderes en el mercado de estos productos en muchos cultivos, no solamente en los nogales, uva de mesa, paltos y otros. En primer lugar, para dar comienzo, mencionar que son moléculas que intervienen en ciertos procesos del metabolismo en las plantas, alterando su comportamiento frente al medio, ya sea el medio biótico o abiótico. Su acción siempre está relacionada con la eficacia en el control de estos procesos. Se requieren pequeñas cantidades para generar efectos significativos en el huerto, en los árboles. Cuando se asperjan sobre el follaje tienen un efecto absolutamente temporal, y esto es para todos. Por lo tanto, parte del proceso de control de la eficacia tiene que ver con los métodos de aplicación. Y la actividad biológica en algunos de ellos es permanente en el tiempo cuando son aplicados vía suelo, a través del riego. ¿Qué tipo de procesos afectan? Por ejemplo, el reemplazo de horas frío, la síntesis de etileno que se produce en algunos momentos de la floración, que produce la caída de las flores, la inhibición de la síntesis de gibberelinas endógenas que produce el árbol, con lo cual crece y se desarrolla arbustivamente. Y también tenemos dentro de estos promotores de etileno. Sirven para modificar el comportamiento de un huerto frente a estímulos climáticos o agronómicos. Por ejemplo, el caso de la cianamida hidrogenada, que persigue como objetivo una brotación más homogénea, sobre todo en los valles transversales, en las zonas a la cordillera, en las zonas norte. El ABG, o comercialmente conocido como Retain, que sirve para el control de la caída o del aborto de la flor pistilada, de la flor hembra. El Etefón, que se usa para la sincronía de la apertura del pelón. Y finalmente el uniconazol P, comercialmente conocido como Sumagic o Sani, que reduce el crecimiento vegetativo, es un inhibidor de la gibberelina. Esta es nuestra realidad en Chile. Los productos que están mencionados aquí están todos registrados en el Servicio Agrícola y Ganadero como fitorreguladores. Y voy a comenzar hablando solamente de la cianamida. Después, en orden, me voy a referir a los dos productos que nos pertenecen como compañía. Esto es básicamente el ciclo vegetativo que tiene el nogal, con sus características clásicas de requerimiento de horas de frío, temperaturas que afectan los momentos críticos de la floración, temperaturas de crecimiento, temperaturas de óptimo crecimiento, etc. ¿Qué hace la cianamida? En definitiva, aumenta el porcentaje de yemas que brotan. Cuando brotan hay más flores y por lo tanto potencialmente más fruta en el huerto. Se estima un incremento potencial promedio de un 15% y en zonas con baja acumulación de frío, en la zona norte, por ejemplo, se llega a tener hasta un 30%. Brotaciones uniformes mejoran claramente el desempeño de reguladores como el Retain a la hora del control del aborto. Ese es el tratamiento clásico que se usa en Chile. No voy a entrar más en eso. Una imagen que muestra lo que es un árbol, una zona tratada versus una no tratada, y los datos que muestran cómo se comportan la fenología del nogal con y sin cianamida. Ustedes pueden ver que
Con cianamida se adelanta básicamente la floración macho y la floración hembra, y además el período se acorta, lo cual genera una ventaja desde el punto de vista del uso de otros reguladores. En un estudio que se hizo en la zona norte, en la cuarta región, durante 7 temporadas pudimos ver, esto está publicado, que en todos los años hay un incremento en la producción, en el rendimiento, cuando se usa versus cuando no se usa. Voy al segundo de los reguladores que quería mostrar. Retain en nogales, yo creo que muchos lo conocen, algo de la biología reproductiva del juglans, una planta bien curiosa, es monoica, tiene sus sexos separados, además presenta dicogamia, separados además temporalmente en su funcionamiento, y se poliniza por el viento, no necesita insectos. La dicogamia que ocurre en el nogal varía de año en año dependiendo de las condiciones climáticas y del manejo. Un frío invernal adecuado promueve una brotación homogénea, logrando mayor traslape entre las dos floraciones. Cianamida, en este caso, al homogeneizar la brotación, produce un mayor traslape, mayor coincidencia floral, lo que favorece de cualquier manera la polinización, pero como consecuencia de la carga de polen que hay disponible, aumenta el aborto de la flor. Y hasta hoy se sabe, digamos, que este es la causa más importante de reducción en lo que es productividad en la variedad SER, aun cuando el manejo sea absolutamente adecuado. También se ha estudiado el PFA en la variedad Chandler, que es bastante significativo en huertos adultos con producciones moderadas y altas. El PFA se expresa como esa abscisión temprana de flores pistiladas que reduce el número de frutos finalmente. Esta abscisión se produce a partir de un exceso de polen que genera una gran producción de etileno en la zona de la flor. El uso de Retain durante ya los últimos 12 años ha demostrado reducir significativamente este problema fisiológico que tiene el nogal. Esto es una imagen para determinar simplemente el contenido de etileno en los brotes con flores que sirvió para el estudio de lo que yo estoy hablando en este minuto. Vámonos enseguida al momento crítico, que es la floración. La floración ocurre en este estado cuando prácticamente no se ven, las flores son bastante pequeñas, hay que usar una lupa, y observamos los estados florales temprano para poder determinar los momentos de aplicación. Esto es fundamental de determinar con monitoreos en terreno, porque el momento de la aplicación es pasado esto y antes que esto. Es inicio de receptividad floral. Es ahí cuando debo tratar el brote y la flor, claramente. Muchos brotes no son tocados y por lo tanto la flor tampoco va a quedar tratada. Muchos brotes tienen flores ocultas en el momento de la aplicación y son tratados, y estas flores sí tienen algún control del etileno en el proceso posterior. Eso es lo que vemos cuando sacudimos una rama, el polen vuela, millones de granos de polen se depositan en los pistilos y finalmente producen tanto etileno que hacen que aborte, tal cual como pueden ver en estas imágenes. Esto es SER, ahí tienen una cuajada, 1 aborto, 2 abortos, y esto en suma puede representar una pérdida gigantesca en huertos de muy buen manejo. Para poder demostrar que el producto tiene acción en el tiempo, se hizo este ensayo a cargo del instituto en el año 2007, y que me parece fundamental explicar porque es la manera en cómo se demuestra que una sola aplicación desde el inicio de floración es capaz de controlar el etileno en las flores que aún en ese minuto no están receptivas. Para eso se determinaron estados de floración. La aplicación se hizo básicamente con un 5-10% de flores pistiladas,
en estado de inicio de receptividad, lo que estoy marcando ahí básicamente. El calendario de las aplicaciones fue así. Básicamente se aplicó el 1 de octubre. Por supuesto que el ensayo es bastante complejo, no lo voy a detallar acá, pero lo que quiero que entiendan es que se colectaron flores para mediciones de etileno durante todo el periodo de floración, hasta el 11 de octubre, es decir, 10 días después. En este ensayo habían plantas tratadas con Retain, plantas no tratadas con Retain, afectas al polen y plantas polinizadas manualmente para ver efectivamente el efecto del polen en las flores. Este fue el resultado. Producción del etileno en flores pistiladas a 24 horas de ser colectadas. Y entonces vemos que el tratamiento número 2, que fueron flores con polen y sin el tratamiento de ABG, con un desarrollo de etileno durante todo el periodo. Todas estas flores son todas abortivas, en definitiva todas caen. El tratamiento 1, en azul, que está acá abajo, fueron flores que se cubrieron para que no les llegara polen, por lo tanto, no tuvieron una lectura positiva del etileno durante todo el proceso que duró la floración. En cambio, el tratamiento 3, que era la combinación del 2 más el tratamiento con Retain, demostró mantener el control del etileno durante todo el periodo de floración. Y eso se aplicó el 1 de octubre. Por esa razón, nosotros como compañía decimos que el producto tiene una actividad biológica de alrededor de 10 días. No hay evidencia de que esto no pueda seguir, porque aquí se nos acabaron las flores. Digo, se le acabaron a los investigadores aquí presentes, pero eventualmente podría tener algún grado de acción posterior que no lo sabemos. Sin embargo, con esto es suficiente para poder generar un buen control del aborto de la flor pistilada. En conclusión, la polinización de nogales induce un marcado aumento de producción de etileno que se relaciona con el aborto de la flor pistilada y con el modo de acción de Retain para controlar este problema. Retain reduce significativamente la producción de etileno en flores polinizadas con alta carga de polen por hasta 11 días, desde el 1 al 10. Por lo tanto, solamente una aplicación sería suficiente para cubrir el periodo de receptividad en que ocurre el aborto de la mayor parte de las flores pistiladas en la variedad SER. Retain, al ser aplicado sobre flores en estado prereceptivo, que es lo que mostraba en el ensayo, inhibe la posterior alza en producción de etileno derivada de la polinización. Esto no es solamente en la SER. Según la literatura, el problema se evidencia en la variedad Chandler también, y es por eso que desde el año 2008 al 2018 decidimos hacer una campaña de monitoreo y de ensayos para determinar qué intensidad había con respecto a este problema en la variedad. Solamente les voy a mostrar un listado de ensayos que están hechos desde el año 2008 al 2018, es decir, 10 años, en donde hemos demostrado de manera crítica o demostrativa, es decir, en el huerto, huertos tratados, medidos completamente, kilos totales, que hay un efecto significativo en el incremento de la producción cuando uno trata el problema. Los voy a bajar todos para que puedan mirar en detalle. Todas las que están en verde son ensayos críticos y todos los que están en blanco son ensayos críticos. Esto se lee así, esto es el año, la localidad, el número de plantas por hectárea, que es un dato importante, la producción por planta, kilos secos y la diferencia. Pero este es el dato que a ustedes les interesa comparar, que es a veces una extrapolación cuando son ensayos críticos, otras veces son, por ejemplo, estos casos de acá, son todos reales. Kilos reales del huerto no tratado comparativamente, y la diferencia. Nos llamó la atención porque al final de todos estos años lo que logramos es una diferencia que en promedio representa 1000 kilos por hectárea. Por eso digo que es significativo el incremento con este tratamiento en la variedad Chandler.
Cuando los árboles llegan a cierta edad de madurez, empiezan a generar más polen, hay más amentos y el problema se acrecenta y esto muestra la realidad de los huertos en Chile, en donde hemos desarrollado estos ensayos, estas demostraciones. Hay un par de ensayos más de la temporada 2017-2018 que muestran cifras similares. Por lo tanto, en los ensayos críticos comerciales realizados por Valent Bioscience, conducentes a determinar PFA en la variedad Chandler, muestran que esta tiene un significativo aumento en el aborto cuando el huerto se vuelve más adulto. Los resultados obtenidos en producción coinciden con la información obtenida en California. Esta señala que en la variedad Chandler, hay aborto post-floración menos intenso que en la variedad Ser, pero hay. Los niveles de PFA en Chandler no representan las diferencias obtenidas en producción cuando se mide la cosecha consistentemente. La evaluación de PFA se dificulta en huertos adultos. El tema es que cuando uno controla PFA, lo que logra retener son las flores que producen los calibres grandes. Entonces, cuando uno mide retención simplemente, se puede equivocar en el sentido de que las cifras no son significativas. Pero cuando uno mide los kilos, finalmente, el impacto productivo en los calibres grandes es significativo. Eso es lo que estaba mostrando. Este es otro de nuestros reguladores incorporado al mercado hace recién 2 años. Sumaye, que es un clon del Sani, que se usa fuerte en la industria de los paltos para mejorar la cuaja. En el caso de los nogales, nosotros lo hemos investigado bastante a fondo usándolo al suelo, vía riego, y de eso les voy a mostrar algunas láminas. ¿Qué hace el Uniconazol P? Reduce el crecimiento vegetativo, acorta los internudos. Es un inhibidor muy potente de la síntesis de gibberelina con actividad primaria, como paclobutrazol, son primos hermanos. Se aplica vía riego durante la temporada estival. La ventana de aplicación es cuando la planta está transpirando, está verde. Debe haber un consumo de agua para que el producto ingrese a la planta. Se mueve por el flujo de transpiración y se almacena en la madera del año. Va hacia las hojas. En árboles jóvenes se distribuye homogéneamente, en árboles más adultos se distribuye fuertemente hacia la canopia exterior, que es la que está expuesta. Si uno hace un corte, en ese corte aparecen los chupones completamente libres, sin ningún efecto. Los residuos en el suelo se disipan muy rápidamente. En el uso que nosotros hemos estado estudiando, no hemos encontrado residuos en las frutas, por la forma en que se mueve al interior. Ni en palta, ni en cerezos, ni en manzanos, ni en duraznos y no en nogales. Esto es una curva de disipación al suelo, 2 productos parientes, Coulter, Sani, los dos se desaparecen absolutamente dependiendo claramente del nivel de actividad biológica que tenga el suelo, pero esto es una evidencia de que eso ocurre, por lo tanto el producto queda en la madera. Algunos inhibidores de la gibberelina y sus usos comerciales que pueden generar alguna pregunta, ¿cierto? Nosotros estamos acá. Hay productos que se usan para el control de altura en cereales y pastos, control de altura en flores de maceta, es decir, para ese uso existen algunas formulaciones especiales. Para que un regulador tenga eficacia, uno debe básicamente manejar los factores que influyen en el crecimiento. Estos tipo de suelo. De esto hemos escuchado hoy día bastantes cosas muy interesantes. Carga frutal, estatus nutricional. Y desde aquí en adelante se puede empezar a hablar de dosis, momentos y formas de aplicación. En los cultivos como el nogal, que antiguamente se establecían en marcos muy distantes por su hábito de crecimiento gigante, ha ido cambiando en el tiempo por la necesidad de obtener flujos
retornos rápidos, ¿cierto? Y ponemos más plantas por hectárea. Bueno, esa confinación ha hecho que el problema del emboscamiento se acelere y rápidamente nos encontramos con una problemática de falta de luz dentro de los huertos. Nuestros ojos nos engañan, pero si ustedes toman un fotómetro y miden la luz que hay dentro de un huerto, cualquiera sea, se van a sorprender. El ojo es capaz de regular y decir, aquí hay la misma luz que allá, y eso es falso. El cerebro hace eso, pero un fotómetro no se engaña. Hay grandes diferencias en huertos que se ven iluminados, y menos al interior, digamos, y que influyen en la pérdida de la madera frutal. El propósito entonces de obtener lo antes posible producciones comerciales genera la problemática asociada a este emboscamiento, que está generado por la falta de luz. Después de tratar un huerto, en la temporada anterior, esto es lo que uno aprecia en la primavera siguiente. Sin tratar, tratado. Es un huerto con una sombra infiltrada, hojas más pequeñas, brotes más cortos, ventilado, que parece ser algo extraño para la vista, pero nos hemos preocupado de ver que estos árboles están vascularmente balanceados. La fruta no se quema, los árboles crecen bien, generan seguramente algún grado mayor de fotosíntesis, se hace más eficaz el proceso, porque lo que van a ver a continuación es evidencia de aquello. Esto es lo que pasa con las hojas. Como es una hoja compuesta de folíolos, las hojas se achican. Si se achican las hojas, lo que sí ocurre es que hay un menor consumo de agua en la primera temporada, sobre todo, porque la primera temporada de uso es cuando más se observa este fenómeno. Esta penetración de luz produce un rebrote en los árboles ya más adultos interior que fructifica en el tiempo. En el largo plazo uno logra que los árboles tengan una producción tridimensional y no solo periférica, como es habitual de ver en los huertos. Bueno, estos son datos de un estudio que hicimos para poder obtener el registro, en donde claramente medimos largo de brotes, fructificación lateral y una serie de aspectos que son necesarios para el debido registro. Esto es el testigo claramente, y todos estos tratamientos que están acá son, de alguna manera, responsables de hacer que todos los brotes apicales son más cortos, o sea, acortan fuertemente. Este es el dato que a mí me parece más interesante, ese es el efecto del uniconazol en la fructificación lateral luego de 2 temporadas. O sea, brotó con el efecto, pero a la temporada siguiente lo que observamos es que todos los brotes o todos los tratamientos en comparación al testigo tenían mayor fructificación lateral. Esto es ser. Se transforma en una especie de Chandler. Es impresionante cómo se logra una cantidad de flores, inclusive en los chupones. Los chupones se vuelven productivos a la temporada siguiente. Claramente uno ve que los chupones se acortan. No es que en los chupones largos se produzca fruta. No, tienen que estar cortos. Bueno, esto es lo que vemos. Y esto es probablemente la causa del salto productivo que en algunos huertos hemos observado muy violento. El efecto también del Sumagic en el desarrollo de brotes vegetativos o brotes de verano es notorio, es decir, se inhibe completamente la brotación del verano. Si uno quiere que el árbol no crezca más, basta que trate el huerto y a la temporada siguiente lo que va a observar es un huerto completamente contenido en la brotación de primavera y en la fruta completamente expuesta. Me refiero a este crecimiento que se produce después de la fructificación. Eso no aparece cuando el huerto está tratado. Lo que aparece es esto. Estos 2 huertos, tanto Ser como Chandler, está tratado. Y si se fijan, está toda la fruta expuesta y no hay brotación posterior. Uniconazol P mejora la inducción floral. Hay más flores, potencialmente, de nuevo, más producción. En esta ecuación, no tener más flores no es garantía en esta especie, porque acuérdense que tenemos el problema del aborto. Por eso que hay que tener en cuenta que si yo logro tener más flores, voy a
requerir del uso del control del etileno. Se desplaza la curva de calibres, hay una compensación o distribución de fotosintatos que ayuda a mejorar el calibre de la fruta que hay, y porque la madera se ve mejorada en el tiempo. La madera de mejor calidad siempre produce mejor fruta. El árbol consume menos agua, pero aumenta su capacidad productiva. Hay muchas cosas que en la ciencia están explicadas, no lo voy a lograr hacer acá, pero créanme que esto es así. Y, obviamente, como consecuencia de aquello, se requiere menos intervención de poda. Esto, como para terminar, es una guía que se ha desarrollado en base a la experiencia en el tiempo para determinar el uso del uniconazol. ¿Cómo calcular la dosis? Bueno, se han determinado 3 escenarios, uno de dosis baja, dosis media y dosis alta, y se miden básicamente 5 parámetros en el huerto. Si el huerto es grande o es pequeño o intermedio, la carga frutal es relevante. Mientras más carga, menos dosis. El contenido de materia orgánica es gravitante. Suelos que tienen contenidos de materia orgánica altos requieren dosis altas. El suelo se lo come todo. El tipo de riego también es gravitante. Si es gotero o aspersión, aquí nos movemos de dosis bajas a dosis altas. Las dosis altas son sobre 2,5 litros por hectárea. Las dosis bajas son menos de 1 litro por hectárea. Y lo intermedio es todo el rango de valores que hay ahí. Y si requiere poda invernal. Esto está medido o hecho para huertos tanto pequeños como huertos que van a ser podados durante el invierno. Por lo tanto, yo incorporé el concepto de la poda, porque hay huertos que van a ser podados y requieren de una respuesta más activa por parte del regulador después de la poda, naturalmente en la primavera siguiente. Pero aplicado a eso, tengo que ver el efecto para poder determinar si el efecto fue leve, moderado o intenso. ¿Qué mido? Mido lo mismo que se hizo en el estudio. Mido los largos de los brotes terminales con fruta, mido el tamaño de la hoja. Aquí hay algunos valores que representan los valores que nosotros obtuvimos en el estudio. Mido la densidad de la sombra. Si la sombra es 100% compacta, el efecto es bajo. Y yo quiero infiltrar esa sombra para lograr un efecto de meter luz adentro del árbol, no en la calle, interiormente. Y, obviamente, el indicador de los brotes silépticos de verano, que son muy presentes cuando no hay tratamiento y están absolutamente ausentes cuando uno trata un huerto y obtiene un nivel de acción moderado. Si hay un efecto leve, después de esto, digamos, yo debería considerar un nuevo tratamiento durante esta ventana de aplicación que va entre el mes de noviembre, diciembre, ¿cierto?, hasta fines de febrero, dependiendo de la condición de la soja. Y bueno, con eso termino. No me voy a referir al letefón porque es parte de esto. Yo quería hablar solamente de los reguladores que afectan la productividad y rendimiento en el huerto. Con esto, muchas gracias. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, estoy disponible siempre.